Les pedimos a la población urgente, antimotines, hay paramilitares aquí adentro también en el segundo piso. Estamos reportando en estos momentos la información de última hora. Se quieren tomar 100% noticias. Esta semana que se celebran y recuerdan los principios fundamentales de la libertad de prensa a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de la profesión, aplaudimos de pie a quienes, como nuestras invitadas de hoy, trabajan desde el periodismo por fortalecer las democracias. Lucía Pineda Ubao es reconocida como una de las más agudas periodistas nicaragüenses. Ha investigado los abusos de los poderosos, incómoda para el gobierno del expresidente Arnoldo Alemán y después para el del actual presidente Daniel Ortega. Lucía estuvo 6 meses detenida y aislada en condiciones que voces calificadas señalan de tortura psicológica. Estuve 172 días presa ilegalmente. Fui víctima de tortura psicológica. En los más de 30 interrogatorios, los policías me acusaban de terrorista. Por su integridad y el valor de su trabajo fue galardonada con el premio Coraje en Periodismo del International Women's Media Foundation y ha recibido otros reconocimientos nacionales e internacionales. Lisette Lemus hace fotoperiodismo en su país, El Salvador, uno de los más violentos del mundo. Es la primera mujer latinoamericana en ganar el más prestigioso premio de fotoperiodismo que se entrega internacionalmente, el World Press Photo. Su trabajo se centra, entre otros, en temas relacionados con la violencia derivada de las pandillas y también con el proceso migratorio que ha atravesado El Salvador durante décadas. Si la libertad de prensa tuviera rostro, se parecería a ustedes, nuestras invitadas de hoy. Gracias por acompañarnos en este programa, donde hoy Fuerza Latina le rinde homenaje a la libertad de prensa y a las y los colegas que se juegan su vida por informar ética y responsablemente. Bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les propongo que comencemos intentando entender un poco la realidad sociopolítica de cada uno de los dos países. Voy a comenzar preguntándole a Lucía. Lucía, si tuvieras que describir para ti, como periodista, como mujer, como profesional, ¿qué significa ejercer nuestra profesión en Nicaragua? ¿Qué me dirías? Bueno, Nicaragua realmente pues es una tierra muy linda, gente muy bondadosa, pero desgraciadamente ha tenido tiranos, dictadores que la han mal gobernado. Actualmente hay una dictadura, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han atropellado todos los derechos humanos de los nicaragüenses, han silenciado a medios de comunicación, han matado a periodistas, Ángel Gaona, y han mandado a cárcel a periodistas como tu servidora Lucía Pineda Ubao y el exdirector de 100% Noticias, Miguel Mora. Y hay una prensa independiente comprometida con la verdad, con el valor del ser humano en Nicaragua. Yo te puedo decir que no perdemos la fe en Nicaragua porque la vamos a ver libre. Vamos ahora con Lisette. Hoy El Salvador, bajo el gobierno de Bukele, ¿cómo lo describirías? Bueno, yo creo que hubo mucha esperanza después que terminó el conflicto armado, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de una generación que vivió de pequeña el conflicto armado todavía. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, creo que hubo mucha emoción y mucha esperanza de que las cosas iban a mejorar en el país. En este periodo, después de los acuerdos de paz, tuvimos gobiernos que prácticamente había como dos fuerzas políticas fuertes, tanto izquierda como derecha. Este partido que ahora ganó rompió, con esa historia de bipartidismo que hemos tenido, pero lastimosamente ahora estamos como viviendo esto que de alguna manera nos da temor, y es como el acoso a los periodistas, a todos aquellos periodistas que hacen su trabajo y denuncian los actos de corrupción de parte del nuevo gobierno. Pero además es un país en donde igual después de los acuerdos de paz se ha visto muy afectado
por las pandillas, que son grupos que han ido como tomando fuerza, que empezaron como grupos de jóvenes digamos, con conductas antisociales, pero poco a poco se han ido fortaleciendo hasta convertirse en estructuras criminales. Por otra parte, bueno, también tengo que decir como las cosas buenas de mi país. Es un país muy lindo, con bonitas playas, y obviamente no podemos, digamos, obviar toda la parte bonita de la naturaleza y todo lo que tenemos aquí. Claro que sí, Lisset, hay que hablar también de la belleza de la gente, pero sin embargo también hay que recordar que fueron 11 años de una guerra civil que concluye en el 92, que deja 75.000 muertos, muchísimos desaparecidos cuyos espíritus aún piden justicia. Y vamos a entrar a través de tu trabajo a tratar de entender la complejidad del Salvador. Pero antes les propongo que volvamos a Nicaragua, un país que para muchos periodistas del mundo, por la dificultad de hacer periodismo allá, es un misterio. Bueno, pues en Nicaragua somos más o menos 7 millones de habitantes, pues hay una gran población que vive pues en la pobreza. Hay estimaciones que hacen más del 50%, pues gente que no tiene pues recursos pues para la sobrevivencia y que prácticamente están viviendo de las remesas. Nicaragua es un país que depende de las remesas familiares, mucha gente que emigró del primer exilio durante las dictaduras, tanto de Somoza y también las dictaduras sandinistas en los 80, son los que mantienen y dinamizan la economía. Ahora tenemos otro exilio. Y eso pues, si la comparamos a economías como el del Salvador, en Nicaragua pues es una economía muy pequeña todavía. Le voy a pedir a Lisset un poco de paciencia porque quiero seguir en Nicaragua. Lucía, voy a regresar a ese capítulo que te hizo célebre cuando, aún siendo una estudiante, cogiste el micrófono y cuestionaste de una forma muy valiente y muy directa al expresidente Arnoldo Alemán. Un episodio donde te ganaste el apodo de la Chilindrina. ¿Pero de dónde quién le dio esa plata de dinero? ¿Por quién la autorizó? Del presupuesto de la presidencia de la República. Esta ni chilindrina. Pero Barriga, toma fuerte, diga. Bueno, fue en 1995, yo todavía estaba realizando prácticas periodísticas entre 95 y 1997, y pues me encuentro al entonces entrante presidente Arnoldo Alemán en 1997, y pues le comencé pues a cuestionar sobre nuevas camionetonas que pues para la economía de Nicaragua es de bastante lujo y costoso pues en ese momento. Le comencé a cuestionar y él me dice que qué necia esta Chilindrina. Y yo le digo, don Barriga, por favor contésteme la pregunta. Y así quedó pues el apodo, como decimos allá en Nicaragua, de don Barriga y la Chilindrina. Lo mismo Daniel Ortega, siendo pues un candidato de oposición en ese momento, salió el escándalo de su hijastra Zoila América Ortega Murillo, que lo denunció por la violación y abuso sexual cuando ella era niña todavía. Le preguntábamos y le cuestionábamos y, o sea, ¿la violó o no la violó? Son las preguntas de rigor que uno le tiene que hacer de frente. ¿Realmente usted jamás le tocó un dedo pues a esta muchacha, a su hijastra? Es totalmente falso lo que ella ha venido afirmando. ¿Es mentirosa? Es totalmente falso lo que ella viene afirmando. Por lo tanto, está mintiendo. En 100% Noticias, en el 2018, durante la crisis, nosotros poníamos el disco, le damos play a la grabación y las imágenes hablaban solas. La característica de 100% Noticias es que las imágenes hablen, que la gente hable, se exprese. Hacer ese simple acto de informar, que la gente habla, mostrar la realidad, nos costó que nos robaran todo el canal completo, que dejaran el desempleo a más de 40 personas, que nos metieran presos a nosotros durante 6 meses. Voy a hacer ahí un paréntesis porque le quiero contar a nuestra audiencia
que ustedes estaban informando, haciendo su trabajo, cuando tú, si bien entiendo, ves que entra, digamos, personal de la institución, no sé si es ejército o policía, a las instalaciones del canal. Te escondes debajo de una escalera, a ustedes los sacan del aire al igual que a otros canales y tú empiezas a informar en directo por Facebook. Nosotros antes de la toma, el asalto del canal de televisión, ya teníamos como 20 días de estar viviendo literalmente en el canal. Ahí dormíamos, ahí nos bañábamos, porque estábamos rodeados, el canal de televisión, de policía, de paramilitares, y nos andaban hostigando y asediando. Entonces Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron un operativo Cosmosis, andaban buscando al Chapo Guzmán. Entraron, cerraron como 400 metros a la redonda, la Policía Nacional y sus paramilitares, y ingresaron. Cuando ellos están ingresando, yo agarro el micrófono del canal, transmito en Facebook porque ya nos habían cancelado la emisión en el cable, y doy el última hora. La gente lo ve, el última hora todavía en el Facebook del canal, y comienzo a mandar audios por WhatsApp informando que estaban realizando el asalto a 100% noticias, que se querían llevar preso el director, que era el que estaba en la mira, Miguel Mora. 100% Noticias está siendo prácticamente rodeado, asaltado por antimotines. Esto es una emergencia, se quieren llevar preso a nuestro director Miguel Mora. Y estaba ya la policía tomada, el control máster del canal, se lo toman. Cuando ya veo eso, yo digo, bueno, voy a salir, ¿ya? Y salgo, y aquí estoy, la policía, y me alumbra un policía, y me dice, yo le digo, hola, y me conduce afuera, me ponen las bridas plásticas, que son unas esposas, las chachas que le llaman, y pues me llevan a una cárcel, a la cárcel de tortura, que estaba esa cárcel de tortura está desde la primer dictadura en Nicaragua, la dictadura somocista. En esas mismas cárceles estuvo Daniel Ortega, en esas mismas cárceles nos fue a meter a periodistas, era como insólito, si nosotros solo estábamos informando. Una película de terror, Lucía, de la cual tú también fuiste víctima al haber sido encarcelada y aislada del mundo durante 6 meses. Pero tú dices algo muy importante, y es que ustedes solamente tenían que poner las cámaras y las imágenes hablaban por sí solas. Y si hay alguien en América Latina que sabe el poder y la elocuencia de la imagen, es Lisette, para ti, ¿qué es el fotoperiodismo ejercido en un país como El Salvador? Sí, bueno, yo creo que hacer fotoperiodismo en El Salvador cada vez es un poco más complicado y se ha ido complicando en los últimos años. El problema de las pandillas es uno de los problemas que hemos enfrentado muchos fotoperiodistas. Hemos sido bajados algunas veces de los vehículos en los territorios que son controlados totalmente por las pandillas, y ellos ejercen el control total en ese momento. Te entrevistan, te cuestionan qué haces en ese lugar, te revisan tus credenciales, te revisan las cámaras, o sea, la cámara te piden que les mostres las fotos que has tomado. Pero también ahora nos estamos enfrentando con una situación, y que para mí es bien preocupante, y es preocupante llegar a niveles como los que ha llegado Nicaragua y como los niveles que ya la colega ha descrito anteriormente. Y tiene que ver con el poco acceso que tenemos, bueno, con el nulo acceso que tenemos los fotoperiodistas de los medios de comunicación a coberturas en lugares que son controlados por el gobierno. Y esto me refiero a cobertura en hospitales, por ejemplo. Y ahora, en el contexto de la pandemia, los fotoperiodistas salvadoreños no tuvimos acceso a cubrir qué estaba pasando o documentar cómo se estaba resolviendo el problema de la pandemia desde este contexto de los centros de salud, porque hay muchas actividades del gobierno a las que no tenemos acceso. Cuéntanos, antes de que sigamos hablando de la realidad actual, ese instante que seguro te abrió las puertas a muchos instantes igual de importantes y determinantes en tu vida. Pero tengo que hacer referencia
a esa foto, a ese cuerpo, a esos niños, mirando tan de cerca la muerte, cerca a su colegio. Soy la primera mujer salvadoreña que gana un WordPress Photo y también fui como la primera entre fotógrafos y fotógrafas. El concurso que se viene realizando desde los años 50, creo yo que siempre es como súper importante para los fotoperiodistas porque al final ahí es donde se premia como la mejor fotografía de prensa a nivel mundial. Yo estaba en una escuela documentando un trabajo sobre la desnutrición infantil y estaba dentro de la escuela cuando escuché los disparos afuera. Entonces yo nunca había estado como tan cerca de los disparos. Entonces fue como un poco difícil reconocer que eran disparos, pero los niños de la escuela donde yo estaba, ellos sí ya sabían cómo se escuchaba un disparo así de cerca. Entonces ellos me dijeron, mataron a alguien. Y yo un poco incrédula todavía salí de la escuela a ver qué es lo que estaba pasando. Y fue precisamente en ese momento en que venía este microbús con niños de parvularia. Entonces yo cambié mi lente, yo estaba haciendo fotos con un telefoto y en ese momento dije, él va a pasar, cambié mi lente a un angular y pues ya me había como imaginado la foto que se podía dar ahí en mi mente y pues esperé y precisamente es lo que pasó, vean. La señora a la que mataron era la madre de dos niñas pequeñas que estaban estudiando en la escuela donde yo estaba. Entonces yo vi las niñas, supe quiénes eran las niñas, las hijas de ella. Entonces pues me ponía también a pensar, vea, como en el futuro de esas niñas, qué va a pasar con estas niñas ahora que ya no tienen mamá. Y sobre todo porque en ese momento preliminarmente se decía que la señora había sido asesinada al parecer por el ex compañero de vida. Los feminicidios, que desafortunadamente, Lisette, son un tema muy presente en todos nuestros países latinoamericanos. Voy a Lucía para preguntarle sobre los métodos de coerción y de represión a la prensa que se ejercen hoy en Nicaragua. ¿Cuáles son, Lucía? A diferencia, por ejemplo, de El Salvador, en Nicaragua está gobernando el crimen organizado. Daniel Ortega, la policía sandinista, opera como crimen organizado. ¿Cómo es posible que un policía, que es para defender la seguridad de los ciudadanos, intercepte a un periodista, le ponga, te voy a describir lo que le pasó al director de 100% Noticias, Miguel Mora? Lo detenían en su camioneta, lo bajaban, lo ultrajaban, le ponían una capucha y le decían, deja de joder, o sea, deja de informar. La policía, o sea, actuando como sicarios, secuestrando a su conductor, secuestrando a los trabajadores. O sea, eso vos solo lo ves en las pandillas, en las maras, que te secuestran, que te extorsionan, que te amenazan o que te van a matar, pero vos nunca lo esperás de una policía. Lisette, si bien el presidente Ortega y el presidente Bukele tienen estilos distintos, hay algunas coincidencias. Y yo quisiera saber si en El Salvador los métodos de coerción a la prensa son parecidos o los mismos que los de Nicaragua. Bueno, Bukele se caracteriza por ser un presidente mediático y utilizando las redes sociales. Entonces, una forma en que se ha acosado a los periodistas es a través de las redes sociales. Entonces, se ha dado bastante acoso digital. Bueno, yo considero que cualquier tuit en el que él mencione a los medios de comunicación o desacredite a los medios de comunicación o a los periodistas es realmente un acoso a la prensa y eso también pone en peligro la democracia de un país. Es decir, cualquier persona o cualquier periodista que se atreve a criticar o se atreve a denunciar está expuesto a sufrir acoso cibernético.
Ser mujer, periodista, fotoperiodista, tiene otras implicaciones. Leía, por ejemplo, que Lucía, cuando estuvo detenida, la privaron de servicios sanitarios, una forma de vulnerabilizar cualquier ser humano, pero sobre todo una mujer. Lucía, ser la Chilindrina, como te apodan hoy con cariño en Nicaragua, ¿qué ha significado para ti? Yo he estado toda mi vida dedicada al periodismo. Muy poco tiempo, te voy a ser muy honesta, le he dedicado a mi familia. Yo he vivido sola en Nicaragua. Yo soy binacional, nací en Nicaragua, pero también soy nacional de Costa Rica, porque mi madre es costarricense y la mayoría de todos mis hermanos viven en Costa Rica. Fui la única de sus hijas que se quedó viviendo en Nicaragua, y en medio de la represión, el asedio y todo, mi madre me llamaba todos los días: venite a Costa Rica. O sea, yo no me arrepiento de haber informado en el momento que se necesitaba en Nicaragua. Morimos con las botas puestas, como decimos. Ahí está. No, yo no salí en carrera con una maleta desde el primer día e irme a otro país, que es una acción legítima, ¿verdad?, de las personas, pero yo pude controlar mis temores, ¿verdad? Porque yo estaba ocupada atendiendo los temores de otros. Entonces, cuando vos te inmiscuís en los temores de otros, vos sentís que no tenés miedo, aunque te estén amenazando. Y mi estilo es bloquear a quien me amenaza. Un montón de amenazas me llegaban, un montón de audio me llegaban, entonces yo no los escucho. ¿Por qué? Porque ellos te quieren bombardear psicológicamente para que vos te entre miedo. Entonces conmigo no pudieron. Salí de la cárcel y al mes estaba ya con la página web. Hay que seguir informando, porque yo no le voy a dar gusto a Daniel Ortega que desaparezca, que mate. 100% noticia. Lisette, ¿y cuál es tu opinión? ¿Tú crees que ser mujer nos hace más vulnerables cuando nos enfrentamos a la corrupción, a la violencia, o cuando queremos denunciar, por ejemplo, los abusos de poder? Yo creo que ahora con el uso de las redes sociales, el acoso que sufren las periodistas siempre es como más cruel. Están haciendo llegar mensajes totalmente misóginos hacia las mujeres. También ya, digamos, pueden ser mensajes que llegan directamente de troles que están muy bien identificados, que son troles que apoyan al gobierno. Y eso lo veo no solo para las mujeres periodistas, sino también para todas aquellas mujeres que tienen el valor de involucrarse en la política, por ejemplo. Lucía, ¿qué mantiene a Daniel Ortega en el poder? Él se mantiene por las armas. Él tiene a toda la policía a su favor. Su consuegro es el jefe de la policía. Él tiene al ejército también dominado. Incluso el ejército de Nicaragua, de ahí salieron armas para reprimir, según han constatado gente del Frente Sandinista y también el mismo Departamento de Estado. También lo mantienen esas fuerzas de paramilitares que ellos mismos armaron para reprimir al pueblo. Lisette, ¿qué posibilidad tiene la democracia incluyente, participativa, respetuosa de los derechos humanos para responder al poder tal y como lo ejerce Bukele? Yo creo que es bien difícil, pero sobre todo porque Bukele, bueno, empezó como un joven cool que se identificaba con las necesidades de la gente, pero que además era como muy buena onda. Pero yo creo que después de lo del 9F es como un parteaguas, ¿verdad? Después de ahí vimos como el uso de los militares o el uso del ejército. Entonces yo creo que por el momento está como, o sea, en un hilo bien débil la democracia en este país, y eso es bien preocupante. Y sobre todo porque él utiliza mucho el asistencialismo. Lucía, ¿cuál es el desafío que tiene el periodismo desde tu experiencia en Nicaragua? Recordemos que próximamente ustedes tienen elecciones presidenciales.
es mantenerse en resistencia. ¿Y cómo resistimos? Los periodistas resistimos informando. La mejor forma de luchar y defender la libertad de prensa es informar, quedarse callado, autocensurarse, es como que pues te des por derrotado. Y nosotros ya hemos demostrado que no nos damos por vencidos. A Lisette, a Lucía, gracias por acompañarnos hoy en Fuerza Latina, por a través de su valentía y su trabajo, permitirnos rendir un homenaje a las y los colegas que en el mundo están con su labor fortaleciendo las democracias. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa.